hágase en mí según tu palabra. Aquí no hablaremos de vidas perfectas ni días sin tormenta. Este es un espacio para encontrar a Dios en medio del caos, de la oscuridad, del estancamiento, de la rebeldía y el silencio, y permitirnos escuchar su voz y sentir su amor. Si alguna vez te has sentido roto, cansado o perdido, este lugar es para ti. Esto es Sí María Podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de esto es Sí María Podcast. En este capítulo hoy venimos a hablar de las ayudas en este camino con Dios, en este camino en la fe, y cuando me refiero a ayudas hablamos de los diferentes tipos de cosas que podemos utilizar para acercarnos a Dios, a mantener la fe, en especial en momentos y situaciones donde o todavía no escuchamos a Jesús, o no sabemos qué es cierto, qué no es cierto, o hay muchas cosas alrededor, mucha bulla, mucho dolor, mucho trauma, y es difícil mantenerse en la fe. Entonces, desde nuestra experiencia les vamos a compartir qué nos ha ayudado a mantenernos en la fe, rezar constantemente, a conocer a Jesús, a escuchar de Él. Y incluso en los momentos en donde uno siente que Él no está y que Él nos ha abandonado, cómo volver a entender que Él siempre está y que a veces esos silencios son importantes. Me presento de nuevo, mi nombre es María de la Cruz y estoy con mi prima. Hola a todos, yo soy María Daniela Núñez. Y nada, los esperamos que hasta ahora nos hayan escuchado. Si no, vayan y escúchenos. Estamos en Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music. Y cada episodio es distinto, cada episodio es basado en nuestras experiencias, en lo que les podemos aportar. Este es un espacio para todos, es un espacio para conocer a Jesús, para decirle que sí a Jesús, por eso el nombre de nuestro podcast, y para acercarnos más a Él. Primis, comienza. Bueno, yo quiero iniciar contándoles que esas herramientas que a mí me han ayudado en este caminar con Dios, creo que sin duda la principal ha sido la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra, ha sido fundamental. Soy consciente que me falta muchísimo. Lamentablemente no soy una experta, no soy de las personas que se saben cada versículo, cada salmo. Insisto, me falta muchísimo, pero para mí es fundamental porque hay una frase que yo sé que es muy cliché, pero para mí es muy cierta, y es que no te puedes enamorar de lo que no conoces. Así como nosotros nos enamoramos de alguien porque nos vamos conociendo, hablamos con esa persona, así mismo es con Dios. Es muy difícil que ustedes puedan tener una relación con Él si no tienen una intimidad. Y esa intimidad, sí o sí, para que tú conozcas de Jesús. Y creo que lo que Él literalmente nos dejó, la Biblia, yo le llamo que es como el libro de instrucciones de Dios, así le llamo. Entonces él ahí nos dejó todo, nos dejó cada experiencia que él tuvo mientras estuvo aquí, nos dejó las experiencias de los apóstoles, nos ha dejado absolutamente todo, y sin duda alguna para mí la Biblia representa no solamente esas instrucciones, sino es pan de vida. O sea, hay muchos momentos donde yo he sentido depresiones, he sentido momentos de muchísimo dolor, y sin duda alguna he abierto la Biblia y ahí he logrado tener paz, he logrado descansar, he sentido como ese consuelo de Dios a través de su palabra. Y yo sin duda alguna les recomiendo que, sé que muchas veces la Biblia no se entiende, sé que hay muchas palabras que ni siquiera podemos pronunciar, que son difíciles, pero aquí es donde les comparto un tip que a mí me ha funcionado mucho. Y es, antes de abrir la Biblia y empezar a leer, pedirle al Espíritu Santo que me dé la gracia para entender qué es lo que dice la Biblia, para entender qué es el mensaje que Dios tiene para mí.
Y muchas veces me pasa que leo la primera vez, no entiendo nada, y después de hacer esta oración, leo y entiendo. O sea, ese es el poder del Espíritu Santo. O sea, logra que tú entiendas. Obviamente, sé que hoy en día es mucho más fácil porque hay aplicaciones que nos ayudan como que lo explican de una manera que podemos entenderlo mucho mejor. Pero en mi caso, que prefiero más como la lectura, no usar una aplicación, a mí me ha funcionado ese tip de pedirle al Espíritu Santo que me permita entender qué es lo que dice ahí, porque soy consciente que hay capítulos de la Biblia que son complejos, o sea, que es difícil, están escritos de una manera compleja, pero Él todo lo puede, entonces Él nos da la sabiduría que viene del Espíritu Santo para que podamos entender y sobre todo para que podamos leerlo de una manera en que lo entendamos con nuestras palabras, así no esté escrito con nuestras palabras. Y sin duda creo que eso es uno de los milagros que hace Dios a través de la Biblia. Pero Luis, ¿a ti Total. cómo te ha ido con la lectura de la palabra? Yo es algo que empecé a adquirir mucho hace unos 2, 3 años, cuando yo estaba como en mis momentos de ansiedad. Una de las cosas que a mí me pasan es que yo me siento a rezar y yo le digo a Dios, no puedo más, y empiezo a sentir como esa necesidad de ir a la Biblia. Ahora, mi mamá tiene una Biblia que es como de este tamaño, tiene todos los pasajes, para la primera Biblia que imprimieron, es súper viejita para posar las hojas y todo, pero es muy curioso porque yo siento que en los momentos donde nosotros estamos abiertos a escuchar a Dios, así no escuchemos realmente su voz, Dios se comunica de muchas maneras y en esas también es como, yo le digo que como el bombillito que a uno se le prende, pero también es en pensamientos. Y muchas de las veces cuando yo estaba en esa situación, que yo abría la Biblia, era como si algo me dijera como sigue pasando o devuélvete. Y uno llegaba a un texto, a un versículo que realmente, de pronto si yo lo hubiera leído en cualquier otro momento, para mí sería un versículo común y corriente, pero en ese momento me hablaba. En ese momento me veía yo reflejada. Entonces van a haber muchas situaciones donde si uno llega como en el hábito que yo trato de hacer, no lo hago todos los días porque pues uno a veces falla, pero si uno entra en el hábito de leer la Biblia todos los días, van a haber días en donde vas a abrir la Biblia y vas a decir, sí, va a ser como leer una historia, un cuento, pero pues no te va a hablar. Y van a haber otros días donde sí te va a hablar. Es normal. A veces también necesitamos, a veces no, realmente necesitamos leer la Biblia también para conocer historia, para conocer la historia de Dios, para conocer. Es muy fácil, mira, pasa mucho hoy en día y creo que en toda la vida, a Dios siempre se le ha juzgado muy fuerte. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si es Dios, ¿por qué no quita esto? Si es Dios, ¿por qué no hace esto? Si es Dios, yo también fui una de esas. Y cuando uno empieza a leer la Biblia, uno logra tener el conocimiento de entender por qué Dios actúa de la manera que actúa, cómo todo se comunica, cómo Dios pone propósito en cada cosita, por chiquita que sea, Él tiene un propósito. Pero ese propósito, esa historia no se conoce hasta que no empezamos a leer precisamente su biografía. Yo la Biblia la veo como un manual de instrucciones, pero también como la biografía de Dios. Tal vez en situaciones distintas, claramente estamos en un contexto muy diferente a lo que era hace 2000 años. Si nosotros nos ponemos a pensar muchas de las cosas que se vivieron en esa época, uno puede hacer referencia a muchas cosas que pasan hoy en día. Cuando tú lees Apocalipsis, hay muchas cosas de las que se hablan que pasan hoy en día. O sea, hay muchas cosas que son que uno se puede ver reflejado. Y para mí es eso, es cómo Dios actúa desde el principio, es el mismo Dios que actúa hoy en día y que no lo podemos conocer por medio de la Biblia. Ahora, como tú decías, es complicada y es fuerte. Sobre todo si uno está leyendo el Viejo Testamento, es, hay mucha guerra, hay mucha destrucción. O sea, que uno, si llega un momento donde uno dice, uff, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Hay tantas cosas horribles, pero es que esa es la historia de nosotros.
Esa es la historia del ser humano. No podemos conocer solamente la parte bonita. Caminar con Dios no es solamente ver el lado bonito de las cosas, es conocer también la parte difícil. Es necesaria, una no llega sin la otra. Nosotros y la sociedad de hoy en día es un resultado de precisamente momentos difíciles y momentos buenos. Yo sí los invito a que traten de hacerlo como algo de todos los días, ya sea porque Dios les esté hablando o porque conozcan de la historia de Dios y puedan entender y comprenderlo. Y yo pienso que como cristianos también tenemos el deber de conocer. No podemos defender a nuestro Dios, no podemos hablar de él, no podemos conocerlo si no nos tomamos el tiempo de ni siquiera leer la Biblia. O sea, eso es como si yo me quiero volver doctora y no voy a estudiar. Tengo que conocer de él. Toma tiempo, no te vas a aprender todo. Yo no me sé, o sea, yo me sé unos versículos, pero si tú me dices, recítame Isaías, pero tengo un poco del conocimiento que he empezado a adquirir en mi cabeza. Y yo siempre le sugiero a la gente que si van a empezar a leer, empiecen por Proverbios. Uno, porque no es tan difícil de entender. Y segundo, porque es como la base entre lo que es Dios y lo que es contra Dios. Y creo que eso nos ayuda a empezar a alinear nuestras actitudes y nuestro comportamiento de acuerdo a lo que Dios quiere y espera de nosotros y empezar en ese camino de obediencia. Hay muchas, como decía mi prima, herramientas que te ayudan a leer la Biblia. Yo, por ejemplo, tengo la aplicación de Halo, hay una que se llama Bible App, también en YouTube de vez en cuando, por ejemplo, con mi esposo ponemos, él es un pastor de Estados Unidos, se me olvida el nombre, pero también es chévere porque entonces uno escucha como, por ejemplo, a Father Mike hablando de versículos, luego escuchamos al pastor, entonces como que también uno empieza a escuchar las diferentes percepciones, cómo se implican en diferentes situaciones de cada persona distinta y te ayuda a poder, a como también a tener como un poquito de claridad y decir, yo me siento identificado con esto o con esto. Y si no tienen y no saben cómo empezar o qué hacer, como dijo mi prima, pídanle al Espíritu Santo. Muéstrame un versículo. Abro la Biblia. Yo tengo una Biblia que al lado puedo escribir cosas y yo me he puesto en la labor de tener como mis resaltadores y lo que siento que parece importante o que tengo preguntas o que no entiendo, lo escribo, lo resalto y eso también te ayuda un poquito a buscar, luego voy y busco en Google, busco como explicaciones de otras personas, lo que te sirva, pero entra en el hábito. Sí, a mí también me ayuda mucho el hecho de resaltar. Digamos que tengo la bendición de que tengo varias Biblias en mi casa. Entonces, por ejemplo, cuando hice el Camino de Maús, un retiro espiritual muy hermoso, ahí me dieron una Biblia pequeña, entonces como es pequeña, esa la resalto. Mm, Pero lo que tú dices es hermoso poder también como, como hacerla propia, como llena, hay gente que le hace dibujos, que me parece divino, hay personas que le escribe cosas como tú, a mí sí me gusta solamente resaltarla, pero digamos que todo este tipo de ayudas hace que uno empiece a tener esa intimidad con Dios. Como que así te dé pereza, te va a ayudar porque te motiva, ay, le voy a pintar esto, no sé, le voy a poner color, y usamos cosas que hacen que se empiece a convertir en un hábito. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es necesario que lo hagamos así, no sintamos que nos habla todos los días. Pero creo que la clave para ir conociendo a Dios, sin duda, es la Biblia. O sea, la lectura de 100%. la palabra, así sean pedacitos, tú nos hiciste una recomendación, yo quiero recomendarles, pero a esas personas que en la vida han abierto la Biblia, lo que a mí me ayudó mucho en mi pasado, que era también muy tibia, que no practicaba mi fe, o bueno, lo hacía, pero digamos que no, sí practicaba mi fe, pero no mi religión como hoy en día. Y en ese momento a mí lo que más me ayudaba era los salmos.
Los salmos creo que son de lectura fácil, tienen mensajes muy poderosos, muy potentes. Sobre todo hay salmos que son cuando estás muy mal. Entonces creo que pueden ser de mucho alivio, de mucho consuelo cuando lees los salmos. Pero días que estamos atravesando este dolor tan grande de la catástrofe en Venezuela, tuve unos días muy, muy difíciles. Obviamente es como espectadora porque gracias a Dios no tengo ni familia allá. No he tenido la fortuna de tener amistades venezolanas, pero aún así estando como espectadora, ha sido algo que me ha dolido demasiado. Y justamente tuve unos días muy oscuros, muy difíciles, como sé que muchísimas personas. Y sin duda alguna encontré consuelo en la palabra, en la Biblia. Y fue maravilloso porque esa Biblia que les conté que tengo pequeña, la tengo a los pies de mi cama y siempre está abierta, todo el tiempo está abierta. Y yo la había dejado justamente en los salmos, no me acuerdo en qué salmo, pero estaba abierta en los salmos. Y ese día que estaba tan mal, llevaba yo creo que prácticamente como todo el día sin llorando, sin parar, y me sentía que ya no podía más. Y en el momento en el que tomo la Biblia, cuando ni siquiera la moví, simplemente estaba ahí, no estaba en los salmos, estaba no recuerdo la verdad exactamente en dónde, les quedo debiendo exactamente dónde estaba, pero sin duda me impactó muchísimo porque el mensaje tenía todo que ver con lo que está pasando en Venezuela. Y era un mensaje de consuelo y era un mensaje de que a mí literalmente fue como que me abrazó Dios a través de esa palabra y yo tenía muy claro que yo no lo había dejado ahí. Entonces, claramente, esas son las cosas que hace Dios a través de su palabra. Que literalmente tú, donde abres, está el mensaje que Dios te quiere dar, o como en mi caso, estaba abierta donde Él quería. Entonces, esas son las maneras en las que Dios, en su infinita misericordia, nos habla, solo que necesitamos tomar acción. Entonces, para ya terminar el tema de la Biblia, por lo menos por mi lado, yo te aconsejo, aunque no me hayas pedido el consejo, pero yo sí te digo, si no tienes una Biblia en tu casa, ve a comprarla. No esperes más, no lo dudes si no tienes. Y si la tienes y de pronto está empolvada y desde que eres niño o niña no sabes ni dónde está, búscala, quítale el polvo, límpiala y empieza a leerla porque de verdad te va a hacer la vida hermosa. Y en los momentos difíciles vas a sentir ese abrazo de Dios. Sí, yo quiero dejarlos con una última recomendación que me llegó a la cabeza. Bueno, mi prima tiene una amiga que yo también la conozco y la sigo en Instagram. Tiene una voz súper bonita y ella con la hermana, creo que es, sacaron yo no sé si están solamente en Instagram, creo que también están en Spotify, pero no estoy segura, que se llama Canta Biblia. Y lo que ellas hacen es cantar precisamente la Biblia. Entonces, también creo que ese es un recurso muy bonito porque, por ejemplo, muchas veces yo pongo música cristiana todo el tiempo y muchas veces muchas de las canciones son el Salmo 23, entonces, o el Números 624. Entonces es chévere porque también a uno se empieza como a memorizar los versículos cuando uno los escucha en canciones. Ellas hacen unas canciones muy bonitas acerca de la Biblia y se pegan a la Biblia tal cual. También les recomiendo que las escuchen, es muy, muy bonito. Listo, Entonces, dime. no, iba a decir, cuéntanos, ¿cuáles otras herramientas Bueno, utilizas? a mí me ha funcionado muchísimo el Santo Rosario, soy muy devota desde niña. Claramente, a lo largo de mi vida tenía una relación con el Rosario. Gracias a Dios, a mí nunca me impusieron mi fe. Entonces, mi mamá era una persona que sí hacía devotamente el Rosario, pero nunca me obligó. Entonces, mi relación con el rosario tenía temporadas en que lo hacía con mi mamá todos los días, de pronto lo dejaba de hacer un tiempo, luego volvía.
la típica que nos ha pasado a todos, estoy pasando por algo difícil, acudo al rosario porque estoy pasando por algo difícil. O, por ejemplo, mi mamá me enseñó una práctica y es en el mes de mayo, que es el mes de la Virgen María, y en octubre, que es el mes del Rosario, hacer todo el mes el rosario todos los días. Entonces, cuando yo empecé a adoptar esta práctica, lo hacía en mayo todos los días y en octubre todos los días, pero a lo largo del año, pues lo hacía a veces. Y desde que empecé pues he ido teniendo varias conversiones, eh, lo que más le pedía yo a Dios era que me diera esa gracia y por supuesto a Mamita María, que me diera esa gracia para ser constante en el rosario, porque a mí, por mi personalidad, me cuestan mucho las cosas que son repetitivas. Hacer lo mismo siempre me cuesta mucho, o sea, mi personalidad choca con eso. Entonces, claro, yo veía el rosario como decir lo mismo todo el tiempo, entonces me daba sueño mientras lo hacía. Hoy en día a veces también me da, ojo, no es que ya no me da, pero me costaba mucho ser disciplinada con esta práctica. Hace por ahí más o menos un año y medio insistir y de ser intensa con Dios y con Mamita María y decirle, por favor, o sea, yo venía sintiendo ya desde hace muchos años la necesidad de hacerlo todos los días, pero no lo hacía. O sea, yo sabía y estaba eso en mi corazón, pero no pasaba. Y hace año y medio le pedí esa gracia a Dios nuevamente y a Mamita María y desde hace año y medio empecé a hacerlo todos los días. Al principio me costaba, no lo hacía, o sea, lo hacía 3 meses seguidos y luego una semana no lo hacía. Y les puedo decir que hace más o menos un año que ya lo hago todos los días y que siento, es impresionante cómo actúa Dios. O sea, se vuelve una necesidad, yo ya no me puedo dormir sin hacer el rosario. O sea, yo siento que es una necesidad total. Y eso es lo que hace Dios cuando le pedimos no solamente de corazón, sino que Él ve esa necesidad que tenemos, porque sabe que nuestra humanidad, nuestra carne está en contra, pero le pedimos tanto que Él, en su infinita misericordia, haga lo imposible. Entonces, en mi caso, yo les puedo decir que a mí el rosario no solamente me ha dado mucha paz, porque hay muchos momentos donde yo siento que el rosario se ha convertido en mi mejor amigo, em, porque es el momento donde puedo tener esa intimidad con Dios. Que de pronto durante todo el día no la consigo, no consigo tener esos espacios para estar a solas con Dios. El rosario es mi momento, como de por fin callar todo el sonido, el ruido que hay en el exterior y enfocarme en él. Para las personas que de pronto no son católicas y que dicen como no, el rosario no, porque pues no creemos en eso, yo les invito a que lo vean desde otra perspectiva. Sí, claro, en el rosario estamos diciendo todo el tiempo la oración a la Virgen María, pero realmente dense la oportunidad de entender, de estar en apertura, de que el rosario es exclusivamente pasar por todos los momentos de Dios. Cada misterio es conocer la vida de Jesús, es saber por dónde pasó Él, qué transitó. Y esa meditación se hace, sí, con la oración a la Virgen María, pero el rosario es meditar la vida de Jesús. Porque muchas veces me encuentro con personas que me dicen, ustedes ahí solamente adoran a María haciendo el rosario. Y pareciera que sí, pues porque estamos haciendo la oración de ella, pero realmente cada misterio es una meditación de la vida de Jesús. Entonces, si quieren como dar una oportunidad, conocer sobre el rosario, pues esa es mi invitación para los que no son católicos. Y para los que somos católicos, pues acercarnos al rosario, porque sin duda la paz que nos transmite, la, el abrazo que nos da en el rosario es maravilloso. A mí personalmente me gusta hacerlo a mi manera y el hacerlo a mi manera es que antes de cada
de cada meditación, de cada misterio, yo empiezo a agradecer, empiezo a dar gracias, empiezo a pedir por algo en específico, por la paz del mundo, por lo que está pasando en Venezuela, por algún familiar o algún conocido que está enfermo. Entonces, eso a mí me ayuda, es como un tip que les comparto. A mí eso me ayuda como a que no se me convierta en algo que es repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, sino darle como un giro que a mí me ayude a hacerlo como más sentido, como más propio y meditar cada misterio de la vida de Jesús y darle como su tiempo y ya luego pasar pues a la repetición de la oración de la Virgen María. Esos son los tips que yo les puedo dar y sin duda alguna soy una enamorada del rosario. De hecho, aquí les comparto un chisme que no es tan chisme porque muchas personas lo saben. El primer tatuaje que me hice en mi vida fue el rosario. Hice a escondidas de mi mamá, me escapé a hacerme el tatuaje y no me mataron porque era el rosario, porque claramente mi mamá me quiso matar, pero no lo hizo cuando vio que era el rosario y ella también es muy devota al rosario. Entonces, para que se den cuenta el nivel de lo que siempre he tenido esa conexión con el rosario, que fue mi primer tatuaje. Sí, Rosario es una forma muy bonita de meditar en la vida de Jesús. Yo también lo veo es como una invitación a sentarse uno junto a María a rezar. Se hace para María, se hace con María para meditar sobre el sacrificio, la vida de Jesús, lo que nos enseña cada misterio. Por eso los misterios se dividen en doloroso. O sea, es literal, cada día es caminar de la mano de la mujer que lo acompañó en todas sus cosas. Entonces es algo muy bonito porque uno lo logra ver también de pronto si cuando uno está muy metido, como desde ese amor maternal y ponerse en el lugar de María y sentir de pronto todo lo que ella tuvo que sentir viendo a su hijo pasar por tantas cosas. Yo también, muy de vez en cuando, a ver, yo no soy como mi prima, yo no hago el rosario todos los días, me encantaría, la cabeza no me da. Yo empiezo el rosario sola y, ay, y me pierdo, ni sé por dónde voy. Yo, ¿cómo lo hago? Yo pongo Halo y lo, y lo escucho. Si estoy haciendo cosas, lo pongo para que así no, como que sí estoy distraída, pero al mismo tiempo estoy con el rosario, entonces se siente como un conjunto, o cuando no puedo dormir, lo pongo y siempre me ayuda a dormir. Yo siempre digo que eso es como dormirse en las manos, en los brazos de mamita. También he hecho el rosario a Jesús. Me parece muy bonito, es mucho más corto, se demora menos, es más como con intenciones. Quiero hacer un paréntesis, Prince. Es que justamente cuando yo estaba pidiendo este hábito de poder hacerlo todos los días, que no lo conseguí por muchos años, me acuerdo mucho que a mí me ayudaba demasiado y también lo quiero compartir, lo que tú decías, el, el, el rosario. Bueno, yo no usaba aplicaciones, sino que yo me gusta y les recomiendo el rosario que tienen los heraldos del Evangelio en Ujú. YouTube. Ellos lo hacen todos los días. De hecho, hoy en día es el que yo le estoy mandando a mi papá, porque él empezó a tener también una necesidad por hacer el rosario y mi papá nunca en la vida pues lo había hecho. Entonces yo tenía como temor de explicarle y que de pronto él no entendiera, que se le hiciera como confusa la explicación, tantos misterios, que esto, que lo otro. Entonces yo dije, voy a buscar uno para mandárselo todos los días y que él lo pueda hacer. Y hay muchos momentos donde yo he tenido mucha batalla espiritual, donde he estado muy mal, donde no quiero hacerlo, porque también quiero decirles, van a haber muchos momentos donde no quieres hacerlo. Y también muchas veces eres tú, porque estás cansada por tantas cosas que hiciste en el día. A veces sí es el enemigo que no quiere que lo hagas. No siempre va a ser el enemigo porque a veces caemos en culpar por todo al enemigo y no, también está nuestra carne y hay que hacernos cargo de eso. Entonces, en esos momentos donde yo no quiero hacerlo, también me voy a YouTube y pongo los heraldos del Evangelio y lo hago con ellos y se me pasa mucho más fluido.
Entonces, esto que tú nos estás compartiendo, sí definitivamente es buenísimo usar Halo. También quiero recomendarles, hay una aplicación para hacerlo con niños que se llama Teo App. Es una aplicación preciosa y son rosarios cantados, son rosarios dinámicos para que lo hagan con los niños por si nos están escuchando mamás que tienen hijos. Genial, sí. Sí, encuentren, yo digo que uno con tal de querer hacer el esfuerzo, de encontrar la forma de poder estar cerca a Jesús, de rezar, somos muy distintos, entonces cada uno adáptese a lo que le quede en teoría más fácil, no quiere decir que no nos exijamos más, pero pues la idea tampoco es que sentir culpa todo el tiempo, ah, no lo hice, me siento súper culpable, más bien busquen la forma de poder adaptarse, de poder entrarlo en su vida diaria de una manera que no te vaya a causar estrés. Yo, por ejemplo, lo que hago mucho es que lo pongo en las noches en el televisor y esa es como me voy a dormir con el rosario y me quedo, realmente me duerme. Yo digo que literal es como si María me hiciera rurú porque me da una paz que me quedo dormida. Entonces, por eso lo pongo siempre para dormir. Pero es bonito también porque es como precisamente como sentir esa paz de Jesús, ese amor maternal y te ayuda, pero tú encuentras la forma que sea más fácil, la forma que te convenga, la forma también que se adapte al, a tu vida, porque pues hay mucha gente que vive muy ocupada, que tiene muchas cosas. Es lo mismo que como leer la Biblia. Van a haber días que la vas a poder leer todos los días y luego va a llegar semanas que no la vas a poder leer. Trate con las diferentes aplicaciones, Google, lo que sea que te pueda ayudar, es a no perder la costumbre de hablar con Jesús, de querer estar con Él. Para las personas que tienen vidas muy ocupadas, creo que escuché hace poco a una persona que es muy ocupada y decía que él siempre hacía el rosario eh, en el camino hacia su trabajo, o sea, en el carro mientras iba hacia su trabajo. Entonces creo que es un tip que les puede funcionar a muchos que de verdad salen desde la mañana tempranísimo a trabajar y que de verdad en todo el día no tienen el tiempo, porque además son papás, porque además tienen empresas, porque lo que sea, porque trabajan mucho. Creo que puede ser un buen tip que de camino a tu trabajo, en ese lapso de tiempo, hacer, en lugar de escuchar otra música o de lo que sea, pues poner ahí en el carro puede ser un buen tip. Total, total. Encuentren el lugar, yo a veces también lo hago cuando me estoy bañando. Lo pongo y mientras me baño, porque pues son momentos también donde uno como que no necesita toda tu atención en una cosa en particular, te ayuda en el momento. Yéndome como en ese tema, se me venía mucho a la cabeza. Yo lo iba a decir pues con el rosario, pero también lo voy a incluir con otras oraciones. Algo que a mí personalmente me ayuda mucho es la oración en compañía. A veces se vuelve muy, para mí, voy a ser muy honesta y esta es la carne, la pereza, ay, porque cuando sé que tengo que rezar con alguien, no solamente es como, ok, sí, tengo que cumplir porque tenemos que rezar juntos, sino que también ya cuando uno empieza a rezar con alguien se vuelve como, no me toca hacerlo solo. Entonces se vuelve más llevadero. Entonces si pueden, si tienen a alguien con quien rezarlo, incluso mejor porque es algo que te va a motivar. Es como cuando uno quiere ir al gimnasio. Si uno está solo, pues no va. Pero si uno quedó con el amigo, entonces le toca ir, pues, pero es motivación. Con mi mamá rezo todas las noches. Nosotros estamos haciendo la novena de la Virgen de la Encarnación, que es por 9 meses, todas las noches. Hay noches que llego, "Ah, me toca llamar a mi mamá a rezar, pero es la motivación, o sea, somos seres humanos, entonces van a haber momentos donde decimos, ay, qué pereza, pero precisamente yo creo que esa es también la ayuda que Dios nos manda en conjunto para apoyarnos el uno al otro y que no se sienta que uno lo está haciendo solo, porque a veces también es triste, como sentir esa soledad en medio de la oración. Y sabes otra cosa que me hiciste caer en cuenta, Cami, y es que mm, la Virgen María nos ha dejado muchas promesas para las personas que oramos el rosario. No me las sé, quisiera sabérmelas de memoria, pero no me las sé. La pueden buscar en Google o en algún buscador.
cuáles son las promesas que tiene la Virgen María para las personas que hacen el rosario. Y justamente dentro de esas promesas está que las familias que hagan el rosario eh, van a recibir mucha bendición y van a ser lazos que no se van a poder pues destruir. Entonces por eso es tan importante que como familia, sea con tu novio, con tu esposo, con tus hijos, creemos esos espacios para poder hacer el rosario juntos, porque a la final hay una frase que también la hemos escuchado mucho, pero que es muy cierta, pero es real y es familia que reza unida, permanece unida. Entonces, eso también lo uno con lo que acabaste de decir, porque no solamente nos motiva tener como este compromiso con alguien al momento de orar, sino que adicional hay promesas de Dios y de María para los que oramos en familia. Entonces también les quiero como extender esa invitación. A veces yo sé que es difícil cuando tenemos hijos pequeños, cuando o adolescentes, o yo sé que es complejo, pero realmente ustedes van a hacer la diferencia si eligen empezar a orar en familia, pues aún más si eligen el rosario, que es aún más complicado porque es más largo, pero Dios ve todos esos sacrificios que hacemos y Él siempre nos recompensa. Bueno, otra que para mí es muy importante es el Santísimo. Para los que no saben qué es el Santísimo, les vamos a poner una fotico por acá. El Santísimo es básicamente Jesús. Lo que pasa es que muchas personas no tenemos esa gracia de entender que en ese pan está verdaderamente Jesús. Y yo por muchos años, pues como que yo miraba el Santísimo y yo decía, pues sí, sí, ese es Dios, pero realmente no tenía esa gracia de entender que realmente ahí está Jesús. Hace, creo que fue en el 2022, si no estoy mal, pues Dios me concedió esa gracia y a partir de ese momento me enamoré profundamente del Santísimo. Insisto, es una gracia porque yo toda mi vida he sido creyente, pero pues yo, o sea, para mí ver el Santísimo era como, bueno, sí, es algo importante, ese es Dios, pero realmente no lo sentía, no lo vivía, o sea, no era porque me lo habían dicho, ¿sí? Y duré muchos años así. Entonces, cuando Dios me da esa gracia, literalmente yo digo que mi vida es un antes y un después, porque en ese momento que Él me da esa gracia, yo estaba pasando momentos muy difíciles, pero muy, muy duros en todo sentido, familiar, de salud, económicos, o sea, como que estaba todo mal, de laboral, en todo sentido, todo mal. Y él me permite tener esta gracia y yo empecé a entender lo que era encontrarme cara a cara con Jesús frente al Santísimo. Y me empezaron a pasar cosas maravillosas, cosas incluso sobrenaturales, estando ahí frente a Él. Habían días en que no fue que Dios me dio esa gracia y todo fue perfecto, no. Todo seguía igual, todo seguía vuelto nada. Pero yo era el único lugar donde yo por fin encontraba paz, estando frente al Santísimo. Era el único momento donde yo sentía que ese edificio que yo llevaba encima se iba. El tiempo que yo estuviera ahí. Si podía estar 5 minutos, 5 minutos. Si podía estar una hora, pues era una hora. Entonces, para mí el Santísimo se convirtió en todo. Yo hoy en día les puedo decir que yo sé que cuando yo voy al Santísimo, yo me veo con Dios cara a cara. No tengo duda de eso. Sé que es una gracia y se convirtió en mi médico, en mi confidente. Obviamente yo sé y soy consciente que yo puedo conectarme con Dios aquí, en mi casa, en mi cuarto, eso está claro. Tú no tienes que ir a una iglesia para hablar con Dios, pero también sé que realmente Dios nos dio ese regalo maravilloso a los que somos católicos de poder tener ese contacto directo, de poder verlo cara a cara y de saber que no es un pan, que no es una galleta, como le dicen, sino que realmente ahí está Dios. Entonces, a mí el Santísimo me cambió la vida sin duda. Me da mucho dolor cuando voy a alguna iglesia y veo que está solito, me da mucho dolor porque sé que si todos entendiéramos y tuviéramos esa gracia de que ahí está Jesús, estoy absolutamente segura que todos los
santísimos en todas las iglesias del mundo estarían así, llenas 24/7. O sea, si todos tuviéramos esa gracia de entender que ahí está Dios presente, pues vivirían llenos. Lamentablemente no es así, pero al mismo tiempo también veo que hay como un avivamiento y Dios está llamando a muchos jóvenes y hoy cuando voy a la iglesia y voy al Santísimo me encuentro a muchos jóvenes y me llena de mucha felicidad ver que está haciendo también eso en ellos, que muchas veces yo hubiera querido tener esas edades y estar todo el día si podía, pues frente al Santísimo, pero lamentablemente no tuve esa gracia pues en mi juventud. Entonces poder tenerla ahora es maravilloso y a mí me ha cambiado la vida, me ha sostenido. Miren, hay momentos en que he atravesado situaciones tan difíciles que voy al Santísimo y ni siquiera lo puedo mirar. Estoy tan abatida que me quedo todo el tiempo así. Ni siquiera puedo mirarlo, pero salgo de ahí y tengo fuerzas. ¿Cómo? Se lo dejo a él. Sé que es él, pero salgo de ahí y puedo caminar. Cuando he llegado y ni siquiera puedo con mi vida. Entonces, sin duda alguna, yo les recomiendo acercarse al Santísimo, pedirle esa gracia. Para mí llegó muchos años después. Sí, el Santísimo es algo hermoso. Realmente por muchos años iba mucho al santuario que está en el oeste, donde está el Santísimo, y siempre, siempre había sentido mucha paz. Siempre como que uno entra ahí y uno sentía, sí, no importa lo que estuviera pasando, uno sentía una paz hermosa. Y hace 2 años que empecé a ir, pues que me pude ir para Colombia como por unos 4 o 5 meses. Con mi mamá y con mi esposo íbamos todos los lunes a la Coronilla de Fátima, y al final de bueno, no al final, casi al final de la Coronilla, el padre sale con el Santísimo a recorrer pues como todas las personas que están dentro y afuera de la iglesia, y es muy bonito. La sensación que uno siente cuando el Santísimo está al frente de uno es algo que va más allá de que tú creas o no creas en él, se siente. O sea, estábamos con mi padrastro y el Santísimo pasa y yo lo sentí, mi mamá lo sintió, luego mi padrastro me miró y me dijo, ¿ustedes se sintieron? Y uno lo siente, por más de que uno crea o no crea, se siente, es algo muy bonito. Denle la oportunidad, si pueden en algún momento, de dejarse, así sea por un segundo, que sientan eso, es el Espíritu Santo, Dios, es la presencia, tal cual. Y la paz de verdad que otorga cambia. Entonces, me parece una forma muy bonita. Antes de terminar con este punto, quiero invitarlos para los que de pronto, que entiendo que todos somos diferentes. Hay algo muy maravilloso que hizo Carlo Acutis, un santo que tenemos los católicos. Hace poquito lo dieron pues la mención de santo. Él fallece a los 15, 16 años, no sé exactamente la edad, pero el caso es que él empezó a usar las redes sociales para hablar de los milagros eucarísticos y para mostrarle al mundo pues sobre el Santísimo, sobre la Eucaristía. Entonces, para los que de pronto les inquieta, quieren saber más, quieren tener como algo que esté estudiado incluso científicamente, pues yo los invito y las invito a que busquen los milagros eucarísticos para que entiendan por qué nosotras decimos que ahí está Dios. Eso está ya estudiado científicamente. Pues, no sé, creo que hay un documental, no estoy segura cómo se llama el documental, pero sí hay muchos estudios de personas que han estudiado milagros donde el pan o la hostia o como quieran llamarlo, se convierte en sangre y eso lo estudian y da todos los estudios dan con que es la sangre de Jesús, que es el corazón, ahí está el corazón de Jesús. Entonces han encontrado exactamente cómo se llama la parte del corazón, que es de un hombre de 33 años. Bueno, todo coincide con que es el corazón de Jesús el que está ahí. Entonces, los que tengan como que sientan esa necesidad de buscar
pues la parte científica, entonces los invitamos a que busquen los milagros eucarísticos en YouTube o donde quieran buscar. ¿Qué otras cosas te ayudan a ti en este camino? Por ejemplo, estabas empezando de pronto o en los momentos que tú no puedes oír a Jesús si llega a pasar. ¿Qué herramientas más allá de hacer oraciones o rezar te han servido como para tenerte otra vez cerca? Lo que más me ha ayudado a conectarme con Dios ha sido el servicio, que hoy por hoy entiendo que se llaman obras de misericordia. Cuando he estado alejada de Dios, que estuve mucho tiempo alejada de Dios, a mí lo que más me conectaba con Él era servir, era ayudar al necesitado, sea en fundaciones con niños, con personas enfermas, con habitantes de calle. Creo que el servicio, la caridad, que nosotros le llamamos en el catolicismo, es algo que sí o sí nos conecta con Dios, porque a veces pensamos que Dios es la iglesia o que Dios es el rosario o orar, eh, y no nos damos cuenta o no entendemos que Dios está en las personas y que Dios está en el necesitado, Dios está en el enfermo, Dios está en esa persona que está en la cárcel. Entonces, todas estas obras que nos unen con Él es porque, y incluso en la Biblia está, cuando tú le das de beber a esa persona, Él está ahí. Cuando tú le das de comer a esa persona, Él está ahí. O cuando lo abriga, o sea, no lo ha dejado incluso en el manual de instrucciones. Entonces, sin duda alguna, para mí ha marcado la diferencia el hacer caridad, el estar al servicio de los más necesitados. Creo que es algo maravilloso que nos conecta con Dios y que no necesita como que tú estés en una iglesia. Tú puedes ayudar hasta a tu vecino, tú puedes ayudar al que está al lado, al portero de tu casa, maneras de servir. Entonces, sin duda para mí ha marcado la diferencia porque yo he podido ver a Dios en esa persona necesitada. A veces vamos a ayudar a alguien pensando que nosotros tenemos todo y nos damos cuenta y Dios nos hace ver que nosotros no tenemos nada, que son ellos los que tienen todo, porque a pesar de que no tengan nada material, son felices, porque a pesar de que están en situaciones de enfermedad extrema, son felices. Y ahí es cuando decimos, y yo pensaba que yo tenía todo y que yo estoy ayudando, y no. O sea, terminan dándonos a nosotros lecciones de vida, de amor, de esperanza, que nos pone incluso como a cuestionarnos y a decir como, yo en serio me quejo cuando estoy viendo esto que tengo enfrente mío. Entonces todo eso lo usa Dios para hablarnos en esas reflexiones que vivimos cuando vamos a servir, ayudar a alguien, es Dios hablándonos, es Dios hablándonos de manera total, con alguien también de carne y hueso, no es frente a una Biblia, no es con un rosario, no es en una iglesia, es Dios hablándote a través de esa persona de carne y hueso como tú. Entonces, para mí, la diferencia, sin duda, el tema del servicio. Dios nos pide esas obras de misericordia con los necesitados, con el que menos lo merece incluso, porque muchas veces las personas no quieren ir a una cárcel a ayudar porque dicen no lo merecen, lo que sea, y a veces esas personas son las que más lo merecen. A nuestros ojos no son dignos, son las personas que más merecen nuestro apoyo, nuestra palabra de aliento. Y ahí está Dios, cuando ayudamos al que más lo necesita y a veces al que para nosotros no lo merece, es cuando más Dios nos manda a que ayudemos, a que estemos ahí, a que sirvamos. Y eso a mí me conecta mucho con Dios. Es cierto, yo creo que también, obviamente el servicio es algo que Dios nos pide a todos y de que todos deberíamos tener, pero también lo miro más allá del como de un baño de realidad, porque como tú decías, muchas veces nosotros miramos nuestros problemas como si fueran el fin del mundo.
Y luego cuando uno abre los ojos y mira al otro y uno se da cuenta que a lo mejor la está pasando mucho peor y que uno realmente debería estar agradecido, bueno, ahí también uno puede, precisamente a lo que yo iba a decir es entrar a gratitud. Yo creo que para mí algo que ha servido mucho es encontrar la gratitud o la bendición en medio de lo que yo creo es una desgracia en el momento, donde yo no logro ver a Jesús, donde yo digo, ¿tú por qué me haces esto? Y es mediante escuchar a las personas, mediante ver situaciones que yo digo, yo tengo que encontrar la bendición y la gratitud en lo más mínimo, incluso si yo creo que esto es lo peor que me puede pasar. Siempre hay una bendición, siempre, o sea, el hecho de que uno se levante todos los días, esa es la bendición más grande de todas. Y me pasó hace poquito que estaba en una situación, en un momento muy mal en mi relación con Jesús, estaba batallando y me llegó el video de esta mujer venezolana que fue rescatada y ella decía que ella se estaba quejando de Jesús cuando pasa el temblor, el terremoto, que ella queda atrapada con su hijo y que ella se estaba quejando, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Si yo te rezo, si yo, ¿por qué? ¿Por qué? Y que en ese momento ella empieza a sentir algo en la espalda y ella logra, yo no sé si ella logra sacárselo o logra como darse cuenta, y es una Biblia, que la tiene en la espalda y que ella dice que ella cae como de un catorceavo piso y que se pudo haber roto la cadera si no es porque la Biblia la sostiene. Y que es mínimo. Estamos hablando de que esa mujer pasó días enterrada ahí, pero tan solo con ver la Biblia fue como un mini llamado de Dios diciéndole, resiste, yo sigo estando ahí. Y es eso, o sea, cómo encontrar la gratitud. Y para mí, eh, las demás personas cuando pasan por cosas difíciles, es como un despierto donde me digo, yo tengo que encontrar la gratitud en este momento. En vez de quejarme, necesito decirle gracias de lo que pueda apegarme, pero decirle gracias porque yo sé que estás aquí. Y eso va muy de la mano con el servicio también, porque es que cuando nosotros entramos a servir, primero yo digo que nos separamos un poquito de la carne. Nosotros como seres humanos vamos siempre, el ego siempre va a llevarnos a pensar más en nosotros que en el otro. Y a eso me refiero es también al pobre yo, porque esto me pasa a mí, todo lo malo me pasa a mí. O sea, siempre vamos a ver nuestros problemas así y nos cuesta ver el problema del otro. Entonces, cuando uno entra a servir, uno se da cuenta que realmente uno es muy privilegiado. Pero es precisamente en ese momento, por ejemplo, una de mis amigas, los papás tienen amigos venezolanos y una de ellas está buscando al hermano que está en Venezuela y lastimosamente al hermano lo encontraron muerto. Y a mí en ese momento me entró y yo digo, mi familia está sana, mis amigos están sanos. Ellos no están pasando la misma historia. Y es muy fuerte, porque incluso, obviamente yo le agradecí a Dios cuando supe que todos estaban bien, pero no es lo mismo agradecer en ese momento, "Ay, están bien", que agradecer cuando uno ya escucha que alguien cercano no tuvo la misma suerte. Se vuelve, yo no sé cómo decirlo, como 500 veces más real, porque somos tan frágiles y pasamos tanto tiempo denigrando en vez de agradecer o sea, lo que creemos que es, quedamos por sentado. Entonces me parece que para mí todo eso va en conjunto, pero en especial yo siempre les voy a invitar es, y está también probado científicamente que la mejor forma, primero de cambiar la vida de uno, pero para mí de acercarme a Dios, es la gratitud. Yo quería hacer como un pequeño paréntesis cuando tú hablaste del servicio y ahora que estamos hablando de Venezuela, para invitarlos a todos los que nos están escuchando que ayuden. Todavía se pueden hacer donaciones, se necesita ayuda por chiquito que sea. Y ahí, y quiero contarles un poquito de mi historia. He tenido momentos durante mi vida muy difíciles donde no he tenido con qué comer, pero a mí mi mamá siempre me enseñó, y yo creo que eso también era el Espíritu Santo, donde comen uno, comen dos y comen tres. Yo sé que es muy difícil pedirle a alguien que no tiene que ayude. Sé que es muy duro, pero luego uno va y ve
a Venezuela, cómo los que salieron a ayudar, los que salieron a literal a quitar escombros con las manos son los mismos que tampoco tienen y que perdieron familiares. Por lo más poquito que sea, así sea un mini mercadito, 50.000 pesos, 20.000 pesos, para ustedes tal vez se sienta como, uy, yo no estoy dando suficiente, pero, pero entre todos, 10.000 pesos entre todos hacen un cambio gigante. $2, tres, lo que sea, hace un cambio gigante para en ese momento personas que no tienen nada literal, nada. Entonces, si Y pueden, quiero agregar algo, y es que a lo que estás diciendo, que es muy cierto, Cami. Así sea $1, $2, ¿por qué? Porque esta situación que está atravesando Venezuela va a ser de muchos meses, incluso años. O sea, muchas personas de pronto al inicio, los primeros días, estaban con todo el corazón ayudando y mandando toneladas de cajas, de ayuda, pero los mismos venezolanos se han encargado de decir la verdad, y es que la ayuda tiene que continuar porque son miles y cientos de personas que quedaron sin absolutamente nada, más allá de la situación de tantos años que ha vivido este país, donde de por sí se han quedado ya sin nada, pero entonces ahora literalmente lo perdieron todo. Entonces los animamos y las animamos a que ayuden porque se va a necesitar ayuda por muchos meses. Entonces necesitamos que todos colaboren. Si de pronto por tu situación económica y te llega un dinero en un mes envía. Que en 2 meses, que te ganas, no sé, un trabajo, te ganaste lo que iba a ser en 3 meses dona, porque aquí las personas nos van a necesitar durante mucho, mucho tiempo porque no tienen absolutamente nada. Entonces, también les extendemos esta invitación. Listo, si solo es $1, dona $1 porque es que $1 se convierte en mucho cuando somos el mundo entero mandando exacto, ayuda. Entonces exacto. no lo veas como que, ay, yo cómo voy a mandar $1, inconcebible. Mándalo, mándalo porque eso suma. Suma con los $5 que manda Marta en Nicaragua, con los $10 que manda Josefina en Argentina. Todo eso suma. Entonces, por favor, ayudemos y donemos. Y quiero terminar para decirles, y se los digo yo por experiencia, que en su momento yo no tenía un peso. Les cuento así rapidito la historia. Yo estaba viviendo en Miami. Yo tenía $20 en mi cuenta. Eso era todo lo que yo tenía, que era para todo un mes. Y yo iba caminando para mi casa y me para un chico que vivía en la calle y me dice, tengo mucha hambre. Por favor, cómpreme algo de comer. Y yo en ese momento, obviamente, ¿cómo le vas a comprar algo? Tenés $20 para todo un mes. Te vas a quedar sin nada, no vas a poder comer. Y la otra parte que era, yo sé que era el Espíritu Santo diciéndome, donde comen uno, comen dos y comen tres. Yo le compré su comida, me quedaron, creo que fueron como $8 o $9, y a mí Dios nunca me soltó, nunca me soltó. Así a veces no tengamos, y a veces digamos, es que no tengo con qué, Dios provee y Dios multiplica. Seamos parte de esa multiplicación de Dios. Yo también les comparto que, así como mi prima, aunque esto ya lo contamos en episodios pasados, hemos atravesado situaciones económicas muy difíciles y resulta que yo he tenido muchas, pero tuve una específica donde también tenía en mi cuenta como $5.000, digamos que $1.50, ¿sí? Para los que de pronto nos escuchan de otro país. Teniendo solo esa cantidad de dinero en el banco, obviamente no tenía trabajo, no me había salido trabajo. Y de pronto me llaman y me dicen que a mí ya se me había olvidado que yo tenía un pago pendiente de una publicidad que había hecho. En esa época vivía en Bogotá. Y resulta que yo recibo la llamada y me dicen, mira, es que ya salió el dinero para que revises tu cuenta por esta publicidad que hiciste con nosotros tal mes. Y yo ni me acordaba de eso.
Entonces yo veo mi cuenta y tenía, ya no recuerdo la cantidad, pero supongamos que tenía $100, 200 o $300, no recuerdo la verdad. Y en ese momento yo tenía que pagar alquiler, tenía que pagar todos los gastos pues normales cuando vives en otro lugar. Y ni siquiera me alcanzaba para el alquiler. Y recuerdo mucho que me fui a mercar y cuando me voy a mercar, me encuentro con una abuelita que estaba en unas condiciones deplorables, porque esa es la palabra, deplorables, o sea, ni siquiera tenía zapatos, o sea, estaba, y en Bogotá que hace mucho frío, no tenía un saco, no tenía nada, y yo la veo ahí pidiendo, obviamente el corazón se me destrozó en mil pedazos, y yo sentí en ese momento en mi corazón que Dios me dijo, cómprale el mercado, pero tiene que ser el mercado, o sea, no puede ser lo más barato, tres cositas, no, o sea, cómprale el mercado. Y cuando entro, da que Dios me dice, y multiplícalo, o sea, que sean dos, que si compro dos aceites, que no sea un aceite, sino dos, que no sean dos bolsas, no sea una bolsa de arroz, sino dos, todo por dos. Yo listo, yo sentí esa instrucción en mi corazón. A mí no fue que a él se me apareció Dios y me dijo, no, fue en el corazón, porque Dios nos habla así en el corazón. Y yo qué hice, obedecí. Me terminé gastando todo el dinero que había sacado del pago de la publicidad, comprando ese mercado y empecé a escoger lo mejor, el mejor aceite, el mejor todo, lo más fino posible. Aquí en Colombia decimos fino, lo mejor. Hice esos dos mercados. Y cuando yo se los entrego, y quedó un poco de dinero, y yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, y ese dinero se lo das a ella en efectivo para que se compre algo para un saco, un abrigo, una chaqueta, porque no tenía. Y yo le entrego las dos bolsas con los dos mercados y le entrego el dinero diciéndole eso, que sea para que ella se compre algo para cubrirse y unos zapatos. Cuando yo le entrego eso, la señora era una abuelita, no paraba de llorar. Me dio todas las bendiciones del mundo, se arrodilló, yo la levanté porque yo no concebía que se arrodillara enfrente mío. Yo la levanto y ella sigue llorando, la siento en el andén, en la calle, la siento y ella empieza a contarme y a decirme que llevaba muchos días sin comer y que su hijo, que se había quedado sin trabajo, que era también padre de familia, que también llevaba muchos días junto a su familia sin comer y que ella no se alcanzaba a imaginar que Dios la fuera a bendecir de esa manera, porque terminó llevándome a mí, usándome a mí, para que yo hiciera esos dos mercados que eran para ella y para su hijo. Entonces, o sea, les cuento esto, a mí no me gusta contar las cosas que yo hago o que Dios me pone a hacer, pero en este momento por algo Dios me está poniendo a que les comparta y es lo que hace Dios, cómo Dios nos usa. Yo no tenía ni idea que la señora tenía un hijo, no tenía ni idea que el hijo llevaba muchos meses sin trabajo, que tampoco su familia comía. Y él simplemente me dijo, compra todo doble y se lo entregas a la señora. O sea, fue una instrucción. Y la señora nunca se me va a olvidar su cara, su agradecimiento, cómo lloraba, porque llevaba muchos días. O sea, si es difícil no comer un día, no comer 3 días, imagínense llevar días de vida. Eso es inaudito para mí. O sea, para mí nadie debería de pasar hambre, pero pues lamentablemente estamos en un mundo que suceden esas cosas. Y a la final, para ya terminarles la historia, eh, me gasto todo el dinero pues en el mercado y luego me entra otra llamada, no ese mismo día, sino al otro día me entra una llamada y me dicen, quedaste en un proyecto, o sea, trabajo. Entonces es como Dios siempre, o sea, lo que dijo Cami, Dios no nos abandona. O sea, todo lo que nosotros hagamos, no tengamos miedo a quedarnos sin nada, porque yo en ese momento fui obediente y me quedé sin nada. Yo tenía $1.50 en mi cuenta, pero yo hice caso. Y muchas veces lo que Dios necesita es que nosotros hagamos caso, que nos desprendamos de ese dinero, así sea lo único que tenemos, porque Él es nuestro proveedor. Ese es Él.
O sea, que nos entreguemos a Él y que le demos el control. Y sé que como esta historia que les hemos compartido, Cami y yo, hay muchísimas, pero se las contamos es precisamente para que ustedes no tengan miedo. Exacto, exacto, para que no duden que si Dios es el que les está pidiendo que donen, que entreguen, que hagan, no solamente Él no los va a dejar solos, sino que Él va a multiplicar todo eso. Y entre más nosotros seamos bendición para los demás, más bendición va a entrar para nosotros. Es un colectivo. Entonces, seamos obedientes, confiemos en Él y tratemos de hacer de este mundo un poquito mejor con lo que se pueda. No sé si tienes algo más de tipo de herramientas que quisieras hablar. Sí, tengo dos, ya con esas finalizo. Dale. La primera que me ha ayudado mucho de estas dos para ya finalizar es la confesión. Claramente esto es si tú eres católico. Para mí ha sido también de mucha ayuda el confesarme porque y esto lo he hablado con muchas personas, tanto amistades como conocidos, de pronto personas que no son tan practicantes de la religión y que sí le tienen mucho recelo al tema de me voy a confesar con un padre que es pecador, o sea, yo no hago eso. Y aquí les quiero hacer una reflexión, que es la manera en la que yo lo veo y compartirles cómo lo veo. Está claro que un sacerdote o un pastor o cualquier persona que entrega su vida a Dios y que le sirve a Dios es exactamente humano igual que tú y que yo. O sea, todos somos humanos, eso es claro. Y por supuesto que al ser humanos todos somos pecadores. Pero ¿qué pasa? Dios me ha permitido entender que la confesión es un, además de que es un sacramento de la Iglesia Católica, es un regalo que Dios nos ha dado, donde no es ese sacerdote imperfecto, pecador, humano, el que nos está absolviendo de los pecados. Es Dios el que en ese momento el Espíritu Santo baja a él y es Dios el que te está escuchando. Y yo quiero compartirles, para no extenderme tanto con este tema, dos situaciones que me pasaron en la confesión y que se las he contado a personas que no creen en la confesión. Y la primera es una reflexión. Si nosotros confiamos en que muchas veces cuando un familiar está en una cirugía, nosotros confiamos que ese médico sale y nos dice, aquí ya no hay nada que hacer. O sea, ya lo que suceda en la cirugía, pues es algo de Dios, porque aquí ya tiene que entrar la fe, porque ya la medicina no puede más. Y tú confías en que ese médico va a hacer Dios en él, logrando ese milagro en esa cirugía, porque no le das la oportunidad de confiar de que ese sacerdote no es ese sacerdote humano e imperfecto, sino que es Dios, así como Dios usa al médico y salva de algo imposible a esa persona, a ese paciente, asimismo lo hace con nosotros en la confesión. Entonces, dale la oportunidad, así como se la das a ese médico cuando te dice ya no hay nada que hacer médicamente, ya tiene que haber aquí un milagro y tú confías y dices, ok, voy a confiar en que va a ser un milagro y que mi familiar se va a salvar porque Dios lo va a hacer. Asimismo sucede con la confesión. Dale la oportunidad a ese sacerdote imperfecto de creer que es Dios en ese momento. Y lo segundo que les voy a compartir es que yo he tenido muchas confesiones donde de pronto el sacerdote empieza a decirme cosas, pecados míos, que yo no se los he contado a nadie. Y que eso a mí me confirma que es el Espíritu Santo en él, porque si no, no hay manera de que él sepa por qué yo pequé y qué fue lo que yo pequé, ¿cierto? Entonces, esto se los comparto es porque muchas personas no confían y no les gusta la confesión y cada día estoy más convencida que esa es una tarea de la que se ha encargado el enemigo. Precisamente el enemigo no puede confesarse. El enemigo sabe que con la confesión esa alma queda absuelta, esa alma es perdonada, esa alma va a tener lo que él no tiene y es la posibilidad de ir al cielo. Entonces por eso entra en la cabeza y en el corazón de las personas y por eso hay personas que aún siendo creyentes
llevan 40 años sin confesar y tienen este discurso todo el tiempo en la cabeza de que no, porque ese es más pecador que yo cómo me voy a confesar. Todo eso se ha encargado el enemigo, porque el enemigo no quiere que nosotros nos confesemos. Entonces yo les hago la invitación de que ustedes le den la posibilidad a Dios. Y si tienen una mala experiencia, porque yo la he tenido malas experiencias confesándome porque son humanos, los sacerdotes, no, no se cierren, no se bloqueen. Si tuvieron una mala experiencia, denle la oportunidad a otro sacerdote que sí tenga el Espíritu Santo y que sí sea Dios perdonándolos a ustedes. Insisto, no es el sacerdote el que perdona, es Dios en ese momento porque Dios les ha dado la gracia para que ellos puedan absolvernos de nuestros pecados, porque es Dios en ellos, no porque sean ellos, ni porque sean superiores, ni porque sean, no, son iguales que nosotros, pero en ese momento es el Espíritu Santo el que nos perdona. A mí la confesión me ha ayudado mucho en este camino, me ha ayudado para entender muchas cosas, los pecados míos, para entender lo que hace el arrepentimiento, porque también aquí tengo que hablarles de algo y es que muchas veces nos da pena, a mí muchas veces me da vergüenza confesarme, pero yo sé que eso es porque tengo temor de Dios y porque soy consciente de que he pecado. Sería peor si no me diera vergüenza, o sea, sería peor que no me dé vergüenza confesarme. Pero con todo y vergüenza yo le entrego eso a Dios y yo le digo, yo te entrego este sacrificio que estoy haciendo, me cuesta decir esto, pero te amo y lo voy a hacer, porque yo quiero que me perdones, porque yo sé que el día que me muera, todo lo que yo, los pecados que yo no he confesado, me van a cobrar factura, porque he tenido toda mi vida para confesar mis pecados. Entonces, los invito a que se reconcilien con la confesión, a que entiendan que no es el sacerdote humano e igual de pecador que tú, sino que es Dios en ese momento el que te está perdonando de tus pecados. Mira que yo miro la confesión, pues, o sea, yo digo que cada uno mira las cosas de forma distinta. Yo les voy a contar cómo la miro yo, tal vez esté equivocada, pero yo la confesión lo miro como mi última prueba para poder acceder a ese perdón de Dios. ¿Y a qué me refiero? No es lo mismo para mí yo decirle, Dios, perdóname por esto que hice mal, por este pecado, por esto, porque es entre Él y yo y se siente más a salvo, más perfecto, nadie lo sabe, perfecto. Pero por dentro yo sé que yo no se lo podría decir a nadie más porque hay vergüenza, hay culpabilidad. Como seres humanos creo que es muy difícil salir y decirle al mundo, yo hice esto mal, yo pequé aquí, por sentirse, uno de pronto irse a sentir juzgado. Y eso precisamente yo sé que el maligno lo utiliza para alejarte de Dios. Sigue utilizando la culpabilidad, la vergüenza, todo eso. Entonces la confesión lo veo, dependientemente del Padre, yo lo veo es como quitarle el poder al maligno, decir, no, yo no siento ya vergüenza, yo no siento culpabilidad. Lo voy a decir en voz alta para quitarle cualquier poder que él tenga sobre mí. Entonces, yo sé que Dios te perdona de voz a voz, está clarísimo. Siempre y cuando uno de verdad tenga arrepentimiento en su corazón, Dios te perdona. Para mí, cuando yo lo digo en voz alta y se lo digo a alguien en voz alta, le termino de quitar todo poder al otro que tenga sobre mí para seguir mintiéndome. Para mí, por eso la confesión es tan importante. Y sabes que quiero agregar algo ahí, Cami, que a mí me pasa personalmente que hay ciertos pecados que es donde más caigo, ¿sí? O sea, hay unos muy puntuales que es donde más caigo. Y a mí, ¿en qué me ayuda la confesión? Que cuando yo voy a cometer ese pecado, me pongo, solo el hecho de, tengo que volver a decírselo al sacerdote, o sea, qué vergüenza que otra vez vaya yo a decirle, pequé en esto. Hasta eso me ayuda, no voy a, o sea, no. Obviamente somos humanos, caemos, insisto, yo tengo pecados que una y otra vez lamentablemente confieso,
pero los confieso desde esa vergüenza y desde ese no pude evitarlo. De verdad que yo tenía vergüenza de hacerlo porque tenía que volver aquí a confesarme, pero es que no pude evitarlo, pero hay esa lucha. Peor sería que vayamos y contemos y no nos importa y pensemos que es cualquier bobada, eso sería peor. Pero eso es lo que Ujú. hace Dios, que cada vez volvamos a reconciliarnos con la confesión y tengamos ese temor de Dios y esa vergüenza. Esa vergüenza es buena, esa vergüenza es la que hace pequemos menos. Para mí es importante la vergüenza, sin duda alguna. Bueno, y el último, sí, el último que tengo y que a mí me ha ayudado muchísimo, conectarme con Dios a través de la música. Para mí, yo nací el día de la música, el 22, y para mí la música es todo. Entonces, a mí me ayuda demasiado. Yo sé que ya habías contado un poquito de, pues, de que escuchas música, Cami, pero para mí sí quería como decirlo porque a mí me conecta demasiado con Dios tanto la música de alabanza como la música sacra. Los que no saben cuál es la música sacra, búsquenla por favor, si no la conocen. Normalmente es la música que se ponen en las iglesias. Es una música, unos cantos preciosos. No es muy moderna, eso sí, pero a mí me conecta automáticamente con Dios. Y por supuesto, todo el día, porque soy intensa para todo, escucho música de alabanza, tanto cristiana, católica. No tengo problema con escuchar cualquier tipo de música que sea cristiana, obviamente. Y a mí me conecta mucho con Dios y en momentos de abatimiento, de dolor, de pérdida, de familiar, siento mucho consuelo escuchando música de Dios. Yo tengo en mi playlist reggaetón, salsa, merengue, Exacto. Y la puedes escuchar incluso en el gimnasio porque es reggaetón cristiano. Yo sé que hay, hay hay, gente, hay hay de todo. rave Hay de todo, cristianizado. sí, sí. Yo sé que hay personas que de pronto son un poco más ortodoxas y que no están de acuerdo y le llaman música secular y que no creen en la música, por ejemplo, en el reggaetón cristiano. Entiendo que hay personas que son más ortodoxas, más cuadriculadas y las respeto, pero en mi caso a mí me conecta mucho. Yo soy como Cami, yo escucho reggaetón cristiano, escucho, bueno, rock cristiano, me encanta el rock. Entonces sí es algo que sin duda nos une. O sea, la música tiene un poder, para mí, de todos los tipos de arte que existen en el mundo, para mí la música es el principal. Creo que es el que más conecta, el que más mueve corazones, mueve almas. Y por eso es tan importante que los artistas pues se conviertan y tengan esa conciencia que muchos no tienen, ¿no? De lo que hace la música en tu mente, en tu forma de vida, en tus hábitos. O sea, la música es demasiado importante. Y bueno, podríamos recomendarles mucho, si les gusta, podemos hacer episodios donde les recomendemos música cristiana o canciones específicas para diferentes momentos de la vida, sean momentos difíciles, momentos felices. Si les gusta, pues nos comentan y lo hacemos, porque nosotros vamos a ser felices de compartirles música de adoración, música cristiana. Y bueno, por el momento, Cami, esas son las que a mí me han funcionado. No, está perfecto, la verdad. Yo creo que tocamos cada punto. No me querían ir sin darles un último tip para mí, que es lo que yo aplico. Y pienso que, de nuevo, Dios nos hizo para estar en compañía y muchas veces nosotros en solitario pues no vamos siempre a encontrar esa guía, así escuchemos a Dios. Y yo quiero hacerles la invitación a que encuentren a alguien, un amigo, un papá, una mamá, un hermano, el padre de la iglesia, un pastor, un terapista, alguien que te ayude también en tu camino con Dios y te ubique. Yo, por ejemplo, yo tengo un terapista que es católico y a mí me sirve mucho porque hablamos de la parte psicológica, emocional, pero todo siempre va ligado a Dios y él a mí me ha enseñado mucho, me ha guiado mucho. Su nombre es Gary Sufi,
Me perdonas, Gary, si te estoy diciendo el apellido mal. Te acuerdas cómo se llama su Instagram? Yo no lo tengo en Instagram, yo solamente tengo Ah, el número. Él está en Colombia, pero hace Zoom, porque pues, yo estoy en Canadá, entonces si quieren, me dicen, yo les pongo el número, yo hablo con él. De nuevo se llama Gary Sufi. Espérame que creo el creo que se nombre. llama Volver a lo Esencial o algo así, Volver a lo su esencial, sí, sí, apostolado. sí, sí. Volver a lo esencial. A mí me ha servido mucho de nuevo porque yo a Gary no solamente lo veo como mi terapeuta, que pues, lo es mi psicólogo, pero aparte ha sido una guía súper importante en mi fe. Y cuando yo me siento con él y yo le digo, me siento así, así, tal cosa, y me dice, él en vez de como, o sea, obviamente si hablamos de la parte, como te digo, emocional y mental, pero todo va de la mano con Dios. Y él a mí me ha guiado y me ha traído muchísimas veces de nuevo a Dios cuando yo me sentía completamente separada. Y lo último, eso también lo puede hacer un padre, escríbele a un padre, un pastor, o sea, alguien que los ayude a conectar de nuevo y que también te dé una perspectiva distinta. Por lo último, quería dejar, si están en momentos donde están dudando, hay falta de confianza o están luchando con muchas cosas, yo voy mucho a las letanías de la confianza. Son fáciles de hacer, son cortas, las pueden hacer durante todo el día si quieren, cuando se acuerden. Ayudan mucho. Las letanías de la humildad también ayudan mucho. Yo iba a A hablar de las letanías de la humildad, de hecho. ellas y otra cosa es vivirlas. Entonces sería Claro, chévere que durante los capítulos podamos incluirlas, traer la música para que la escuchen, eh, cosas así. Nosotras, mi prima, cuando empezamos este sueño que Dios nos puso, ella siempre fue muy enfática que quería que a futuro empezáramos a hacer mucho como empalpe con precisamente donaciones. Se me va la palabra. servicio social. Servicio social, gracias. Pues como estamos recién empezando, no hemos podido llegar allá, pero sí es a nuestro futuro, nuestros sueños, poder empezar a traer fundaciones y cosas donde Sí, podamos llevarlos a ustedes y a nosotras a hacer ese servicio social que Dios nos manda a bendecir con lo que Dios nos ha exacto. bendecido. Y a multiplicar. Pero yo sí les tengo una fundación para este episodio. Y la fundación se llama, después lo vamos a poner pues el arroba. La fundación se llama Sonríe con Jesús. Es un comedor infantil para niños que están en lugares, se me olvida la palabra, en lugares vulnerables acá en Colombia. Si quieren más información, igual pueden, ahí les dejamos el Instagram de la fundación. Es una fundación sin ánimo de lucro y es una fundación en la que yo confío plenamente, con la que yo ya he trabajado en el pasado, que yo he apoyado. Así que me alegro infinitamente poder empezar con esta fundación y además miren el nombre, entonces ahí pueden ver su página, pueden ver todas las fotos, todo lo que se ayuda, no solamente se les da comida a los niños, sino que dependiendo de las necesidades de cada historia, por ejemplo, hace poco estaban recaudando fondos para un niño con discapacidad que obviamente pues está en un lugar vulnerable, así que no tienen los recursos económicos, pero lo que sí es todos los días es que los alimentan, les dan el almuerzo. Entonces, pues nada, los invitamos a que si pueden, les colaboren. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Espero que todas las herramientas que les dimos puedan ayudar. De nuevo, las iremos tocando en los capítulos que vienen para que sea más entretenido e interactivo. Si tienen también fundaciones, cosas en las donde les gustaría que habláramos acerca, por favor, nos dejan los comentarios. Si de pronto tienen más herramientas, genial, porque igual que ustedes también estamos aprendiendo, entonces entre más sepamos mejor. Si quieren saber acerca de volver a lo esencial, me escriben. Y nada, gracias por acompañarnos, por escucharnos. Esperamos seguir creciendo de la mano de todos ustedes, pero sobre todo de la mano de Jesús. Que Dios los bendiga, multiplique todas las bendiciones que reparten y gracias.
Dios los bendiga. Chao. Chao.